Calor y temperatura. El calor es una medida de cambio, nunca una propiedad de un objeto o sistema. Por lo tanto, se clasifica como una variable de proceso. La temperatura describe la energía cinética media de las moléculas de un material o sistema y se mide en grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Efectos del calor. Los efectos de calor intenso sobre la salud son múltiples y pueden asociar desde ligeras molestias o afecciones leves hasta comprometer la vida. Entre los efectos directos se encuentran agotamiento por calor, calambres, síncope, dermatitis, además de extremidades y golpe de calor. Unidades para medir el calor. En las ciencias físicas, la cantidad de calor se expresa en las mismas unidades que la energía y el trabajo, es decir, julios. Otra unidad es la caloría, definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a una atmósfera de presión desde 15 hasta 16 grados. Existen distintos tipos de escala a medir de la temperatura. Las más comunes son grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Escalas termodinámicas. Las 3 escalas de temperatura más comunes son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Una escala de temperatura puede ser creada identificando 2 temperaturas fácilmente reproducibles. Energía interna. La energía interna es el resultado de la contribución de las energías cinéticas de las moléculas o átomos que lo constituyen de sus energías de rotación, traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas del tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. Este calor puede ser transferible de 3 formas: por conducción, por convección y por radiación. Propiedades termodinámicas de la materia. Las propiedades termodinámicas son el calor, el trabajo y la energía interna. El calor en termodinámica se considera como la energía que fluye al entrar en contacto dos sustancias que se encuentran a diferente temperatura. El calor siempre fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío. Calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que hay que aplicar a una unidad de masa, como por ejemplo un metal, un plástico o la madera, para aumentar su temperatura en 1 grado, aunque también hay otras unidades de medida. A este término también le podemos llamar capacidad calórica o capacidad térmica. Capacidad calórica. La capacidad calórica representa la relación entre la energía térmica intercambiada por el sistema y el efecto en temperatura que provoca en un proceso. Resulta clave definir el progreso o camino a través del cual evoluciona el sistema. Calor latente. El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de temperatura. Dilatación de los cuerpos. La dilatación térmica de los materiales es el aumento de volumen generalmente imperceptible de un cuerpo durante la elevación de su temperatura a presión constante. Esta dilatación se aplica por el aumento de la agitación a partir de partículas que forman el cuerpo. Dilatación lineal. La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, es decir, es el ancho o altura del cuerpo. El coeficiente de la dilatación para una dimensión lineal cualquiera se puede medir experimentalmente comparado al valor de dicha magnitud antes y después a todo el cuerpo. Dilatación superficial. Cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción. Por ejemplo, una lámina metálica aumenta su largo y ancho, lo que significa que incrementó de área. Dilatación volumétrica.
Se considera que la dilatación volumétrica se produce en 3 dimensiones, es decir, un material aumenta sus dimensiones en 3 dimensiones, su altura, ancho y espesor. Leyes de gases. Los gases perfectos obedecen a 3 leyes bastante simples, que son la ley de Boyle, la ley de Guy y la ley de Charles. Estas leyes son formuladas según el comportamiento de 3 grandezas que describen las propiedades de los gases: volumen, presión y temperatura absoluta. Teórica cinética de los gases variables termodinámica. El estado de un gas se caracteriza por 4 variables: presión, volumen, temperatura y cantidad del gas, expresada en moles. Las leyes empíricas estudiadas relacionan 2 de estas variables, mientras que las otras 2 permanecen constantes. Ley de Boole. La ley de Boole-Mariotte fue formulada independientemente por el físico y químico irlandés Robert Boyle en 1662 y el físico y botánico francés Edme Mariotte en 1676. Ley cero termodinámica o principio del equilibrio termodinámico. El principio cero de la termodinámica es una ley fenomenológica para sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. En palabras simples, el principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a otra temperatura. Primera ley de la termodinámica o principio de la conservación de la energía. El primer principio de la termodinámica es un principio que refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley afirma que el calor simple se mueve del objeto con mayor temperatura al menor temperatura. También establece que durante un proceso cíclico no toda la energía termina puede convertirse integralmente en trabajo. Tercera ley de la termodinámica. El tercer principio de la termodinámica, más adecuadamente postulado de la Nernst, afirma que no se puede alcanzar al cero absoluto en un número finito de etapas. Sucintamente puede definirse como al llegar al cero absoluto, 0K, cualquier proceso.